Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes para que ustedes participen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Qué opinan ustedes de los acercamientos exploratorios que adelanta el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos con el grupo terrorista ELN y cuya próxima reunión exploratoria será la próxima semana, posiblemente el lunes o el martes, tal como lo revelamos hoy en primicia en el programa La Noche? Yo los invito a que opinen, ahí están apareciendo las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludo a nuestros analistas. En el día de hoy hemos invitado a dos reconocidos senadores de Colombia. En nuestros estudios de NTN 24 está Antonio Navarro Wolf, él es senador colombiano por el partido Alianza Verde, y en Bogotá, Colombia, también está Paloma Valencia, ya senadora colombiana por el partido Centro Democrático. Ellos estarán analizando esta primicia que estamos presentando el día de hoy. Voy a comenzar con Paloma Valencia, en la capital colombiana, preguntándole por una parte de esta revelación que estamos haciendo hoy aquí en el programa La Noche. Senadora Paloma, dentro de la información que hemos conocido, sabemos que el principal pulso que enfrentarán la próxima semana el gobierno colombiano y el ELN dentro de esa nueva reunión que sostendrán posiblemente en territorio ecuatoriano, ese pulso tiene que ver con que el ELN no se quiere comprometer a dejar en esta fase exploratoria acordado que el fin de esas conversaciones va a ser la dejación de las armas. ¿Usted qué opinión le merece ese nudo, esa tensión, ese pulso que hay en este momento entre el gobierno y el ELN? Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Muy complacida de saludarlo a usted y a todos los televidentes, al doctor Navarro y a los que nos acompañan. Quería decir que, por supuesto, cuando las negociaciones se inician, Colombia tiene la ilusión de que esto nos aproxime a una disminución de la violencia. Pero yo creo que hemos aprendido de la negociación con las FARC y de las negociaciones con otros grupos alzados en armas y narcoterroristas como el ELN, que no podemos simplemente negociar con la ilusión, sino que esto tiene que concretarse en cosas reales para la ciudadanía y la sociedad colombiana. Yo creo que una negociación que no apunte a la entrega de armas y al pago de cárcel, aunque sea simbólica por los crímenes cometidos, es una negociación que carece de sentido. Y creo también que la negociación de las FARC y ese terrible episodio de la masacre de los 11 militares en el Cauca, que los asesinaron mientras dormían durante un supuesto cese unilateral de hostilidades, pues plantean la necesidad de que antes de que avancen las negociaciones se imponga la necesidad de un cese unilateral de las hostilidades y, como lo señalaban al principio de este programa, la liberación de todos los niños reclutados, el compromiso de no reclutar más, el tema fundamental de no secuestrar, porque es que el ELN ha sido protagonista de varios secuestros en el año anterior, como mecanismo de chantaje a las negociaciones que llevan con el gobierno. Yo creo que este es un tema que el país no puede aceptar, y es que la violencia sea un mecanismo de negociación en esos procesos. Senadora Paloma, permítame, voy con Antonio Navarro Wolf, senador colombiano, también está con nosotros en nuestros estudios de NTN 24. Senador Navarro, ¿cuál es su opinión frente a este pulso? Estamos planteando que en esa reunión que sostendrán el próximo lunes o martes posiblemente, uno de los principales problemas que enfrentará la delegación del gobierno colombiano es que nuevamente el ELN mantendrá esa decisión de no comprometerse a una dejación de las armas en la fase exploratoria. Ellos dicen que eso se debe discutir en la fase formal de una eventual conversación. Bueno, yo estoy convencido, no sé qué tan bien informados están ustedes, probablemente sí lo están. Muy bien informados. Ah, bueno, magnífico, me parece muy bien. Cuando usted empieza un proceso de negociación, el punto de llegada debe ser el desarme, la dejación de las armas, el no uso de las armas en el futuro. No quiere decir que la negociación llegue allá. Eso es el deseo de quienes empiezan a negociar, porque vamos a negociar la paz. Y la paz es el desarme de la insurgencia. Es que definitivamente puedan hacer política, pero no con armas. De modo que ese punto de llegada, no cabe duda, que tiene que estar definido. Repito, no quiere decir que si el proceso de negociación no sale bien, pues tengan que dejar las armas. No, evidentemente, si no hay acuerdo, pues no las dejan. Pero el propósito
sí debe ser llegar hasta el desarme total de la insurgencia. No me cabe duda, porque si no, no serían unas conversaciones de paz. Senador, ¿y por qué cree usted que dentro de esta fase exploratoria la posición del ELN ha sido tan férrea en ese sentido? Se lo pregunto por dos cosas. Primero, porque en las negociaciones que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, sí lograron ese acuerdo en la fase exploratoria, que era la dejación de las armas. Y segundo, porque pues usted hizo parte también de esa comisión que acompañó en diferentes momentos, o en los últimos años, o en la última década, los diálogos con el ELN. Bueno, yo aquí voy a recurrir a chismes de pasillo. Que usted conoce perfectamente. Sí, a rumores que no tengo confirmados, puede que no sean ciertos. Yo no tengo la certeza que tienen ustedes de la información que voy a dar enseguida. Se dice que recientemente hubo una reunión entre los dirigentes del ELN, una especie como de, no sé cómo se llamará eso, conferencia o cumbre. Y ahí había dos posiciones. Una, efectivamente, sentarse a la mesa aceptando que el punto de llegada era el desarme. Y otra, de los más duros, que no lo aceptaban. Y ganó la posición de los más duros. Esa es la información que yo tengo. Entre los duros, para repetir la información que tengo de oídas, estaban Antonio García y un comandante de Arauta que se le dicen Pablito. Esos fueron los que finalmente tuvieron la mayoría. Y por eso la posición del ELN es así. Y había otros miembros del ELN, de la comandancia del ELN, que estaban en una posición más flexible. Esa es la información. De manera que es posible que si, como ustedes dicen, ese punto está cerrado la banda del ELN, los chismes que yo tengo correspondan a la verdad. No, y esos nombres son los que también una de nuestras fuentes, una alta fuente diplomática, pues nos han dicho que ellos son los que estarán posiblemente en territorio ecuatoriano representando al ELN en este punto de la negociación. Luego, entonces, senador Navarro, ¿estaría abocada ya a un fracaso esta fase exploratoria? No, yo espero que haya reflexión, que haya sentido de la historia. La verdad es que la rebelión armada no tiene ya sentido, eso es un asunto del pasado. Hay quienes dicen que nunca lo tuvo, pero bueno, lo cierto es que la rebelión armada se usó en muchos países en el siglo XX, pero hace rato dejó de tener sentido. Está claro que para llegar a gobernar una sociedad, el único camino es el de ganar las elecciones, no el de ganar las rebeliones con armas. De manera que haya un sentido histórico, que el último conflicto del hemisferio occidental se resuelva entendiendo que hay que encontrar un camino para poder hacer política sin armas y de esa manera se resuelvan los conflictos y pasemos a una fase distinta de la democracia colombiana. Senadora Paloma, ¿cuál es su opinión? De acuerdo con esta información que, bueno, es un rumor que entrega el senador Antonio Navarro, pero que también hace parte pues de lo que ya diferentes sectores vaticinaban, inclusive algunas fuentes nos han informado, y es que el ELN va a mantener esa posición férrea de no aceptar como destino final de esta fase exploratoria, no comprometerse desde ya a una dejación de las armas. Senadora, ¿usted cree que esto finalmente llevará a que el gobierno acabe con esta fase exploratoria si no se consigue ese compromiso por parte del ELN? Hombre, yo lo que veo es que aquí hay dos intereses que coinciden. Por una parte, el de las FARC, que supuestamente está en una tregua bilateral y existe mucha información de que hoy delinquen con los uniformes del ELN y que incluso el ELN estaría tomando, digamos, las acciones ofensivas que abandona las FARC. Entonces yo creo que aquí también hay como, digamos, una combinación de la estrategia de las FARC y el ELN en aras de mantener la violencia en el país y utilizarla como mecanismo de presión en las conversaciones. El segundo tema que me parece importante señalar es que los colombianos estamos llegando a un punto, digamos, de saciedad y yo noto en la opinión pública una creciente desilusión, una falta de credibilidad en estos procesos. De manera que se equivocan los señores del ELN si consideran que ellos, dando señales de soberbia, de fuerza, de violencia, están avanzando en la negociación.
todo lo contrario. Si usted observa las últimas encuestas de opinión en los colombianos, el número de personas que están de acuerdo con estas negociaciones está disminuyendo. Son cada vez más colombianos los que exigen que las FARC y los grupos narcoterroristas paguen cárcel. Son cada vez más colombianos los que se oponen a la representación política. Entonces yo creo que aquí está el interés de ellos y de las FARC de presionar con violencia al Estado colombiano, a la sociedad colombiana, y por otra parte, lo que llamaría yo una especie de escepticismo por parte de los colombianos frente a quienes hablan de paz, pero no dan ninguna señal, de manera que creo que es un mensaje equivocado el que está dando el ELN y que definitivamente los colombianos cada vez menos confían en la palabra de quienes no suspenden la violencia y que siguen utilizándola como mecanismo de extorsión. No, senadora, llama la atención también los últimos hechos, las denuncias que llegan desde el sur de Colombia, desde Chocó, donde las autoridades denuncian que al mismo tiempo que se llevan a cabo estos acercamientos, el ELN está utilizando como escudo a indígenas en enfrentamientos que se están llevando a cabo o que se llevaron a cabo durante este jueves en Colombia. Vamos a recordarle a nuestros televidentes la revelación que ha hecho hoy el programa La Noche. Nuestra unidad investigativa confirmó que el próximo lunes o el martes se realizará la siguiente reunión exploratoria entre el gobierno y la organización criminal ELN. El encuentro, como lo anticipamos en nuestra emisión del pasado miércoles, será crucial. Sobre la mesa están dos puntos muy distantes que podrían definir el futuro de la negociación. Por un lado, el ELN busca una agenda abierta con los sectores sociales y sin incluir la dejación de las armas. Y por el otro, la delegación del gobierno, encabezada por Frank Perl, insiste en una agenda cerrada con metodología clara y que incluya, mucha atención, la dejación de las armas. El programa La Noche y Noticias RCN pudieron establecer con certeza que el gobierno colombiano y la organización criminal ELN sostendrán la próxima semana una crucial reunión exploratoria. El encuentro sería el lunes o el martes y posiblemente en Ecuador. El representante por parte del gobierno será Frank Perl, quien en los próximos días viajará desde Cuba al sitio de la reunión. Por el ELN asistirían, de acuerdo con la misma fuente informativa, alias Antonio García, alias Pablo Beltrán y otros dos miembros de alta confianza del Comando Central del grupo terrorista. Fuentes cercanas a los acercamientos preliminares revelaron que esta reunión determinará en gran medida el éxito o el fracaso de la fase exploratoria de los diálogos. La reunión será crucial porque en ella se dará un fuerte pulso entre dos posiciones. Por un lado, la del ELN, que insiste en pasar ya a la siguiente fase, que es la del diálogo formal de cara al país con una agenda abierta de negociación que no incluya la dejación de las armas. Así lo señalaron el pasado mes de noviembre en el último congreso de la nueva dirección nacional del ELN. Asistimos a este diálogo para examinar la voluntad real del gobierno y del Estado colombiano. Si en este examen concluimos que no son necesarias las armas, tendríamos la disposición de considerar si dejamos de usarlas. Por el otro, está la postura del gobierno que exige una agenda cerrada que responda a una metodología clara y que incluya la dejación de las armas por parte de la organización criminal. Para el gobierno, esto es fundamental para pasar de la fase exploratoria a la de diálogo formal. Muy bien, integramos hasta ahora en nuestros estudios de NTN 24 a Mario Gómez. Él es integrante de la Comisión Facilitadora de Paz con el ELN. Ha acompañado durante casi 2 décadas los acercamientos de paz entre los gobiernos de turno en Colombia con ese grupo ilegal. Mario, tenga usted la bienvenida al programa La Noche y quiero preguntarle a usted específicamente, usted que pues ha estado acompañando diferentes intentos de diálogo con el ELN, ha estado como integrante de esta comisión facilitadora. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a una agenda con este grupo terrorista? Ya llevamos más de 15 meses en esta última negociación, pero ya Colombia en los últimos 17 años ha intentado fijar una agenda con el ELN y ha sido imposible. ¿Por qué se ha dado esta situación? Jefferson, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar alrededor de un tema que se ha convertido en una obsesión de muchísimos colombianos. Yo, más que hablar en nombre de la Comisión Facilitadora, lo hablo todo lo que quiera decir como un ciudadano más que ha estado animando este proceso desde el principio. Y creo que es un proceso que tiene unos elementos que han sido confusos para la ciudadanía.
Se habla de la necesidad del ELN de involucrar a la participación de la sociedad civil como uno de los ejes centrales. Pero esa participación plural, incluyente, tiene que ser gerenciada en términos realistas. No puede ser un proceso de 44 millones de colombianos. Tiene que haber, por supuesto, un orden gerencial que permita que se puedan adelantar diálogos sobre una agenda estricta y bajo un cese de hostilidades. Esa es mi opinión. Tiene que haber suspensión de los secuestros, dejación de armas, entrega de los niños y niñas que se han vinculado a este grupo armado a lo largo de los años y, por supuesto, que se identifiquen los campos minados y se suspenda la siembra de esos artefactos. Esa exigencia ha sido un problema. Eso unido a la idea de una participación ciudadana que, repito, supuestamente busca que indígenas, sindicatos, maestros, agricultores, empresarios participen con el gobierno del ELN, en donde el ELN dice que no va a acordar las cosas con el gobierno, sino va a buscar que sea la ciudadanía la que acuerde con el Ejecutivo distintos temas nacionales vitales para la democracia, para la política social, Mario, para la política económica. Eso quiere decir, Jefferson, que tenemos que buscar una agenda realista con la posibilidad real también de gerenciar un proceso de diálogo amplio con la sociedad. Pero no podemos caer otra vez, como siempre hemos caído, en discusiones eternas que no lleven a ninguna situación de cese de hostilidades, que es lo que todos animamos, como un clima compatible con la búsqueda de la paz. Cuando el ELN habla de una agenda abierta, específicamente a qué estamos haciendo referencia, porque dentro de esta revelación que ha hecho la unidad investigativa del programa La Noche, también hemos podido conocer que uno de los principales intereses que tiene el ELN, a diferencia del gobierno nacional, es que este grupo criminal quiere llegar con una agenda abierta a esa fase formal de los diálogos, mientras que el gobierno asegura que esa agenda debe ser cerrada. Cuando hacemos referencia a una agenda abierta, ¿de qué estamos hablando? Yo me atrevería a especular en el sentido de que el ELN entiende que las agendas y los temas son muchísimo más amplios de lo que han venido siendo incluso manejados en La Habana. Y el ELN, entendería yo, quiere plantear, por ejemplo, temas como la política energética o la misma política social en el centro del debate porque se siente que es una organización que tiene amplio espectro en la ciudadanía. Creo que está equivocada. Y creo que la agenda tiene que ser mucho más realista y no puede ser que esos temas sean dialogados por miles y millares y millares y millares de ciudadanos sin tiempos, sin método, sin posibilidades reales de que el ELN acuerde unos instrumentos justamente para que esos temas vayan a la democracia, no a una mesa de negociación. Es que Colombia en la mesa de negociación no puede resolver todo lo divino y lo humano. Tiene que dejar un espacio amplio para que sea en la democracia en que se sigan discutiendo las diferencias y, por supuesto, eso tiene que hacerse en nombre de la paz con un cese previo de hostilidades. Creería, Jefferson, que esa agenda abierta tiene mucho que ver con lo que ellos han entendido como participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, y por supuesto que tienen que tener limitaciones y parámetros porque si no, no va a ser posible. Senador Antonio Navarro, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué cree usted que el ELN siempre ha defendido esa agenda abierta y hasta dónde esa exigencia se puede llegar a convertir en un obstáculo insalvable para que exista una formalización de esos diálogos que defiende el presidente? Sí, yo insisto en un punto que mencionó Mario Gómez. El ELN dice, nosotros no representamos al pueblo colombiano. El pueblo tiene que representarse por sí mismo. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es un mecanismo para que la gente pueda hablar y pueda exigir lo que quiere lograr. Pero aquí hay que ir a entender bien de qué se trata un proceso de ponerle fin al conflicto, y ese pasa un proceso de paz. Se trata de hacer una serie de pasos necesarios pero limitados para poder salir con la agenda propia que cada uno tenga a buscar el apoyo de los ciudadanos sin armas. De eso se trata. Es cambiar, como decían en El Salvador en su momento, las balas por los votos. Si una organización tiene una agenda muy rica en cambios en la sociedad colombiana, pues te consigue el apoyo público sin armas y entonces si llega a gobernar, aplique su agenda. Pero intentar que la mesa de negociación resuelva lo divino y lo humano, eso no va a funcionar. No, senador, y además de eso, hacer completamente, en algunos aspectos, insalvable ese proceso, porque si no hay un compromiso desde el comienzo,
si no se tiene como puerto final la dejación de las armas, ¿qué tipo de garantías van a tener los ciudadanos que eventualmente respalden ese intento, ese anhelo de alcanzar la paz a través de un proceso como este? Sí, claro, yo eso lo dije desde el principio y lo repito, ese tiene que ser el punto de llegada. Que se llegue ya o no en la negociación es otra cosa. Una negociación puede salir bien o puede no salir bien. Pero si sale bien, el punto de llegada no puede tener discusión. Es el desarme. Porque vuelvo a repetir, es cambiar el intento de usar las armas para tomarse el poder y gobernar por la democracia con sus votos. De manera que debe haber una agenda limitada por eso, lo necesario para poder lograr que usted salga a ganarse la voluntad de la población sin armas. Senador Antonio Navarro, permítame, vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos con este análisis de lo que ha planteado el ELN en sus últimas apariciones públicas, donde han asegurado que tampoco están dispuestos a pagar ni un solo día de cárcel en caso de que exista un eventual éxito en un proceso de paz con el gobierno colombiano. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.